En los albores del tiempo, cuando el mundo que fue sucumbió al cataclismo definitivo, el cosmos se fragmentó y de sus restos nacieron los reinos mortales. No fueron meros mundos, sino titánicas esferas de existencia, 8 planos colosales flotando en el abismo del vacío etéreo, cada uno moldeado por un viento de la magia. Girán, el reino de la vida; Ax, el reino del fuego; Shish, el reino de la muerte; y Gur, el reino de las bestias. Cada uno encarna una verdad fundamental del universo, un reflejo de fuerzas primordiales que moldean la realidad misma. Desde las cumbres nevadas de Azir, donde las estrellas arden en lo alto, hasta los oscuros dominios de Ulgu, donde la propia sombra conspira contra la razón, los reinos mortales son vastos e infinitos. Son tierras de dioses y monstruos, de imperios en ascenso y civilizaciones devoradas por la guerra, donde cada amanecer es una nueva contienda por la supervivencia. Pero la paz nunca ha sido el destino de estos reinos. Desde su creación han sido campos de batalla de fuerzas cósmicas. El orden, la destrucción, la muerte y el caos chocan en un conflicto sin fin, cada facción reclamando su dominio sobre la realidad. Empecemos. Muy buenas, forjadores de Sigmar, esclavos de Nagash y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros, y que os podéis hacer miembros del canal en YouTube por menos de €1, y así apoyáis este proyectazo que estamos haciendo aquí. Hoy vamos a hablar de los reinos mortales, estas 8 esferas de tierra, a veces más, a veces menos, que tenemos en Warhammer Age of Sigmar. Vamos a hablar un poquito de cómo se forjaron, y luego vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, a ver qué os parece. ¿A cuál os iréis de vacaciones vosotros? Yo me iría a Ulgu, a estar ahí por las nieblas, a los Silent Hill, que me lo acabo de pasar y lo he disfrutado mucho el juego. Pues yo me iría a Ulgu. No sé a dónde querréis ir vosotros. Así que nada, señores, sin más dilación, os dejo con el vídeo. Desde las cenizas del cataclismo, donde el mundo que fue sucumbió al ocaso del fin de los tiempos, nacieron los 8 reinos mortales. No eran simples fragmentos de la destrucción, sino realidades colosales, vastos planos de existencia suspendidos en el abismo del arcano cosmos. Su origen fue revelado al dios Sigmar por el gran dragón Dracotion, quien le mostró la inmensidad de estos reinos forjados de la esencia pura de la magia y los restos de un universo destrozado. En su génesis, estas tierras emergieron de la confluencia de los 8 vientos de la magia, cuyas energías, filtradas desde el reino del caos, se mezclaron con las nebulosas ardientes, el polvo cósmico y los escombros del antiguo mundo. Así, lo que fue destruido renació como un nuevo tapiz de realidades. Cada reino reflejando la naturaleza de la magia que lo formó, un reflejo de los poderes arcanos que antaño eran manejados por hechiceros y sacerdotes de una era olvidada. Los reinos mortales son mucho más que simples mundos, son manifestaciones físicas de los 8 vientos de la magia, esferas de energía cristalizada donde la propia naturaleza del entorno late con poder arcano. Cada grano de arena, cada brisa y cada ser viviente llevan impreso el eco de su esencia mágica. Pero el poder de estos reinos no es uniforme. En sus corazones la magia es un susurro tenue, apenas perceptible. Pero en sus fronteras, donde la realidad se desgarra, las energías son desatadas con furia descontrolada. Allí, en el umbral de lo imaginable, los viajeros se enfrentan a maravillas y horrores. Por ejemplo, en Axi, el reino del fuego, que es un infierno de llamas vivientes y mares de magma. Aquel que se aventure hasta sus confines extremos puede ver su carne consumida a una pira colosal o transformarse en cenizas danzantes al viento. En Chamon, el reino del metal, las fronteras son aún más extrañas. Un viajero podría colapsar en una lluvia de monedas doradas, cada una acuñada con un rostro gritando, atrapado para la eternidad en el frío abrazo del metal. Pero no solo los mundos renacieron, las almas de aquellos que perecieron en el fin de los tiempos hallaron su eco en los reinos mortales, renaciendo en nuevas formas. Entre ellos algunos ascendieron más allá de la simple mortalidad, convirtiéndose en dioses vivientes. Sigmar, Teclis, Tyrion, Nagash, nombres que aún resuenan con poder en cada rincón de la creación. Pero la sombra del caos no tardó en extenderse.
Archaon, el elegido de los dioses oscuros, lideró sus hordas en una invasión devastadora, sumiendo los reinos en la era del caos. Uno a uno, los mundos cayeron bajo su dominio, hasta que solo Azir, el reino de los cielos, resistió la marea impía. Pero la esperanza, como todos sabemos, nunca se extinguió, y desde su fortaleza celestial, Sigmar forjó a los guerreros inmortales, a los Stormcast Eternals. Cuando el mundo que fue se sumió en el ocaso final, la victoria del caos no solo trajo destrucción, sino que desgarró la realidad misma. Energías etéreas, furiosas y desenfrenadas se desataron, junto con los últimos vestigios de la materia física, fluyendo como una tormenta arcanamente caótica. Pero el cosmos no permite el vacío eterno. De las brasas humeantes de aquel mundo quebrado, de la colisión de la magia y la materia, nacieron las 8 esferas del reino, dispersas como titanes dormidos en el abismo insondable del vacío etérico. Aunque cada uno de estos reinos mortales es un mundo en sí mismo, vasto y colosal, siguen entrelazados como lo estuvieron siempre. Los 8 vientos de la magia, distintas expresiones de una misma esencia primordial. Su unión es invisible pero inquebrantable, y aquellos que poseen el conocimiento arcano pueden sentir los ecos de cada reino resonando en los demás como susurros de una canción olvidada. En los cielos de los reinos mortales, Ulgu y His danzan en un eterno equilibrio de sombras y luz. His y el reino de la iluminación brilla como el astro más radiante del firmamento, un faro de sabiduría y verdad. Ulgu, el reino de las sombras, es su opuesto, inseparable, un velo de penumbra que nunca deja a His completamente expuesto. Juntos definen el ciclo del día y la noche para los otros reinos, en recordatorio de que incluso la luz más pura proyecta una sombra que incluso en la más densa oscuridad siempre queda un destello de claridad. Sobre ellos, en lo alto, brilla Azir, el reino de los cielos, como una estrella inalcanzable en la inmensidad del arcano cosmos. Pero lo que verdaderamente une a los reinos mortales no es solo su danza en el vacío, sino los misteriosos portales del reino, portales de poder antiguo y arcano, legado de la era de los mitos. Estas puertas titánicas permiten el tránsito instantáneo entre reinos y dentro de ellos, desafiando las leyes del tiempo y la distancia. Son arterias de la creación, senda de dioses y guerreros, y su dominio es la clave para controlar los propios reinos. A lo largo de las eras, imperios se han forjado y destruidos en su sombra, y fortalezas colosales han sido erigidas para proteger su poder. Pero aún hay un nexo, aún más trascendental. Las 8 partes, el subreino que conecta todas las esferas del cosmos. Allí, en un lugar donde los 8 reinos convergen, se alzan las colosales arcos del destino, pasajes místicos que otorgan acceso a cualquier dominio. En tiempos antiguos, este bastión fue campo de batallas de titanes, disputados por dioses, señores de la guerra y criaturas innombrables. Pero ahora, la voluntad del caos lo ha reclamado. Archaon el elegido, el azote de Sigmar y campeón de los dioses, se sienta sobre su trono oscuro en la ciclópea Varanspire, dominado las 8 partes con un puño de hierro. Allí, su mirada se extiende hacia los reinos mortales, tramando la caída de todo lo que aún resiste. A pesar de su vasta inmensidad, los reinos mortales no son infinitos. En sus corazones, donde los 8 vientos de magia se entrelazan en un equilibrio precario, la realidad es estable y la vida florece. Es aquí donde se han alzado ciudades, forjado imperios y librado guerras sin fin. Pero en los bordes de cada reino, donde la magia es cruda y desenfrenada, se desata sin control. Ahora hablaremos brevemente de los 8 reinos. El primero, como no, Azir, el reino de los cielos, el reino celestial, un mundo con tantos nombres como estrellas en su bóveda infinita. Para los hombres es el reino inigualable, la fortaleza de los perdidos, el refugio supremo contra la oscuridad. Para los Duardin exiliados de su antaño glorioso imperio, es simplemente el bastión, un faro de esperanza en la tormenta del tiempo. Y para los Aelfs es el reino del hogar, el trono estelar, el pináculo donde las almas buscan la paz entre los firmamentos. Azir es más que un reino, es el cenit de la existencia mortal, tanto literal como figuradamente. Sus montañas, cuyas cimas se yerguen más allá de las nubes, se desgarran el cielo con su grandeza, mientras auroras resplandecientes danzan en un espectáculo eterno de luces etéreas. Sus días están bañados por la pura luminiscencia de His, el reino de la luz que brilla más cerca en el vacío etéreo, mientras que sus noches, aunque teñidas por el orbe ardiente de Mayus y la luna oscura de Darroth, jamás caen en sombras algunas.
La alta estrella Sigendil arde majestuosa en los cielos, su radiante fulgor iluminando las grandiosas obras del dios rey. En el corazón de este reino celestial se alza Cirheim, la metrópolis estelar, la joya de los reinos mortales. Es la más grande de todas las ciudades, su grandeza reflejada en agujas doradas que se alzan como columnas divinas hacia el firmamento. Nacida en la era del mito, jamás ha caído, jamás ha cedido, y en cada era ha crecido, evolucionado y resistido al embate de la historia. Sus habitantes son un mosaico de civilización y barbarie, reflejando la esencia misma de Sigmar, el dios rey que los guía. Algunos descienden de los linajes más antiguos de la humanidad, herederos de naciones gloriosas caídas en el polvo del tiempo, mientras que otros trazan sus orígenes en los innumerables pueblos que han llegado a Cir en busca de redención. Cuando la batalla de los cielos ardientes marcó el inicio de la era del caos, Azirheim se convirtió en el último refugio de los desesperados. Desde cada rincón de los reinos mortales, oleadas de supervivientes llegaron en busca de asilo, cargando consigo los vestigios de sus culturas destruidas, sus sueños rotos y la feroz determinación de reclamar lo que les fue arrebatado. Hombres, duardins, elfs y muchas otras especies se congregaron bajo la égida del dios rey, su único bastión contra la tormenta de la anarquía. Y cuando Sigmar, con pesar en su corazón, cerró las puertas de Azir, sellando el reino contra la marea del caos, los que quedaron dentro juraron que algún día su exilio terminaría, y que la guerra por su legado aún no había concluido. Ese día llegó, con la tempestad de Sigmar, cuando los cielos se rasgaron con relámpagos dorados, y los Stormcast descendieron como heraldos de la venganza. La luz del dios rey volvió a iluminar los 8 reinos, y desde entonces Azirheim ha vuelto a abrir sus puertas, recibiendo viajeros y aliados de todas las regiones de la creación. Pero la ciudad celestial no olvida las lecciones del pasado. Todo aquel que cruza sus murallas es cuidadosamente examinado, sus pasos seguidos con cautela, su esencia escrutada en busca del menor vestigio de la corrupción del caos. Porque Azir puede ser un refugio, pero también es una fortaleza, y sus guardianes jamás permitirán que la sombra vuelva a envenenar su resplandeciente luz. Gur no es solo un reino, es un depredador. Aquí la ley de la naturaleza se graba con garras y colmillos en la carne de todo ser vivo. Solo los más fuertes sobreviven, solo los más astutos cazan sin ser cazados, solo los más feroces logran reclamar su lugar en la eterna lucha por la existencia. Las tierras de Gur son entidades vivientes, inquietas y salvajes. Montañas dentadas se desgarran unas a otras en una guerra geológica sin fin, triturándose con la lentitud inexorable de un depredador paciente. Abismos hambrientos se abren repentinamente en la tierra, devorando todo a su paso con voracidad. Llanuras enteras se deslizan y se retuercen como grandes bestias, acechando en la penumbra, cada una intentando someter a la otra, arrancar su esencia y devorarla. En Gur la tierra no es solo un suelo bajo los pies, es cazador, es presa, y no tiene piedad. No es de extrañar entonces que la fauna de este reino sea la más feroz de los 8 reinos. Cada criatura aquí es tanto predador como presa. Manadas de Gorge, bestias colosales de piel gruesa y colmillos afilados, arrasan las praderas en estampidas atronadoras, arrancando la hierba endurecida y despojando la corteza de los árboles. Pero ellos mismos son perseguidos sin descanso por manadas de depredadores, como los letales leones de roca, los astutos colmillos de luto o los aterradores branquitores, cuyas fauces podrían desgarrar el costado de un castillo. Y tras ellos, al acecho, en las penumbras de las montañas y los bosques, están las verdaderas bestias del reino, los Orruks, los hombres bestias, los Ogos y los Gargantes, tribus errantes de salvajes sin dios que viven para la caza, la batalla y la matanza. Para los Orruks, Gur es su patria sagrada, un campo de guerra infinito donde la lucha es el único propósito. Lobon Splicer recorre las colinas creyendo que al matar grandes bestias pueden absorber su espíritu salvaje. Los Ironjaws, acorazados en brutalidad, buscan la batalla en cada rincón del reino, pues la lucha es su único credo. Los Ogos, hambrientos, eternos, recorren las tierras en un éxodo sin fin, consumiendo todo a su paso, siguiendo los antiguos senderos de las fauces hasta el borde del reino, y de regreso, dejando tras de sí un rastro de devastación y huesos blanqueados. Pero ninguno es más temido que los Afrostuns, de los hombres bestia, cuyos pastos traen consigo el aliento gélido del eterno invierno,
una maldición climática que puede congelar continentes durante siglos. Y en lo alto, como colosos que han despertado de un sueño ancestral, los gargantes de Gur se alzan con renovada ferocidad. Tras la muerte de Behemat, su dios progenitor, han crecido en astucia, en furia y en ambición. Ya no son meros titanes errantes, ahora saquean, conquistan y destruyen con la astucia de verdaderos señores de la guerra. Pero la brutalidad de Gur no es solo la de sus habitantes, es el alma misma del reino. Aquí la vida no florece como en Ghiran, donde la naturaleza crece en armonía. En Gur la existencia es una guerra perpetua. Cada criatura, cada planta, cada piedra lucha por su lugar en un mundo donde la única constante es la supervivencia del más fuerte. Árboles carnívoros se alzan como fortalezas vivientes, sus raíces perforando la tierra en busca de sangre. Plantas colosales devoran animales enteros, sus pétalos chorreando los fluidos de sus presas. Y en el horizonte las montañas mismas se alzan y caen en una contienda titánica por la supremacía. En Chamon la realidad es un alambique alquímico, un crisol donde todo cambia y nada es constante. Aquí la tierra no es solo suelo, sino una forja viva donde el mundo se moldea, se deforma y se transforma con una maleabilidad imposible. Los mares son de plata líquida, los desiertos de hierro polvoriento. Las montañas resplandecen en bronce y las llanuras destellan con un brillo de latón bruñido. Las tierras del oro, como lo llaman algunos, no son solo un reino, sino una alquimia en perpetuo movimiento, donde el metal impregna cada aliento, cada gota de agua, cada hoja de los árboles. A diferencia de otros reinos, Chamon no es un disco sólido ni un solo continente colosal. Es un cúmulo de subreinos, fragmentos de tierra flotando en el vacío, conectados por nexos místicos y portales cuya existencia es tan errática como el propio reino. Estos subreinos se hinchan y se encogen con mareas cósmicas invisibles, como si el propio reino respirara con el latido de un gran alquimista primigenio. El mayor de estos fragmentos, la crux espiral, se alza cerca del núcleo verde de Chamon, donde aún existen ríos de agua pura y vegetación comestible. Pero cuanto más se aleja uno del centro, más extraña y letales se vuelven las tierras. Aquí los bosques tienen cortezas de cobre pulido, las lluvias caen como hilos de oro derretido, y las brisas arrastran partículas de hierro que chisporrotean en el aire. Los pájaros no solo cantan, sino que sus alas relucientes dejan estelas de arcoíris metálicos mientras surcan el cielo. Bestias salvajes de piel oxidada y colmillos de bronce acechan en las hierbas de cobre, esperando el momento perfecto para emboscar a sus presas. En Chamon la carne y el metal son uno, y hasta los seres vivos se transforman adaptándose a la alquimia perpetua de su entorno. Ulgu no es solo un reino, es un susurro, una mentira envuelta en la niebla. Aquí la lógica es tan inestable como las sombras que lo cubren, y la verdad es solo otra ilusión. Algunos lo llaman el Reino Gris, pero hasta ese nombre es incierto, pues su verdadero título es desconocido, o quizás indecible. Los eruditos de las ciudades ocultas afirman que Ulgu es una corrupción de un antiguo término élfico que significa falsedad. Pero, ¿cómo confiar en la palabra de aquellos que habitan en un reino de engaños? No hay día ni noche en Ulgu, no hay amanecer ni ocaso. Solo existe la penumbra eterna, una bruma de sombras infinitas y destellos pálidos que juegan con los sentidos y la mente. El reino gris orbita en un siniestro paralelismo con His, el reino de la luz, y aunque nunca puede eclipsarlo por completo, su influencia se cierne sobre la existencia como una amenaza latente. Los océanos de sombras se extienden sin fin, dividiéndose la tierra en fragmentos de engaño y paranoia. El reino está compuesto por los 13 dominios, cada uno de ellos envuelto en un velo de misterio, donde la niebla esconde ciudades enteras, donde los caminos cambian cuando no se les observa, y donde incluso los recuerdos pueden ser falsificados. En tiempos antiguos, durante la era de los mitos, Ulgu fue un refugio para filósofos soñadores y aquellos que buscaban conocimiento más allá de la verdad absoluta. Pero ese tiempo ha pasado. Hoy Ulgu es un cementerio de ejércitos. Las cicatrices de la batalla marcan la totalidad del reino, pero ninguna contienda es más feroz que el Khazra al-Dul, la guerra de las sombras, una guerra sin fin entre las hijas de Caín y las legiones demoníacas inmortales de Slanes. Mientras los seguidores del dios del placer buscan recuperar el rastro de su deidad perdida, las hijas de Caín libran una guerra de sangre y traición, cada una intentando manipular la penumbra en su favor.
Aquí el caos nunca ha conseguido un dominio absoluto, porque Ulgo no es un reino que se pueda conquistar, es un laberinto de sombras vivientes, donde la propia oscuridad es un depredador paciente. Ejércitos enteros han marchado a través de sus dominios, solo para desaparecer en la nada, dejando tras de sí solo ecos y cadáveres olvidados. Y en lo más profundo de esta penumbra, acechando entre los velos de la realidad, reina Malerion, el dios de las sombras, cuyas maquinaciones son tan inescrutables como su propia forma cambiante. Su voluntad es la única ley que perdura en este mundo de ilusiones, y en sus dominios incluso la luz más pura es una mentira. Axi no es solo el reino de llamas y cenizas, es un rugido eterno, un grito de desafío contra la eternidad. Aquí las pasiones arden tan intensamente como los volcanes que rasgan su horizonte, y las emociones hierven como el magma en las entrañas del mundo. El reino del fuego, el reino brillante, hogar de aquellos cuya voluntad jamás puede ser apagada. En sus vastedades abrasadas, donde los océanos de arena chisporrotean bajo los soles inclementes y los ríos de lava recorren cañones insondables, la vida es una batalla constante. Axi es un mundo de extremos donde la supervivencia no es solo una lucha contra el entorno, sino una prueba de fuego que forja la determinación y el carácter de sus habitantes. No hay un reino más feroz ni culturas más endurecidas por la adversidad. La inventiva es la clave de la existencia aquí, pues solo aquellos lo bastante astutos para adaptarse al calor sofocante y a la furia de la tierra pueden prosperar. Pero la llama que da vida también puede consumir, y Axi ardió durante mucho tiempo bajo el yugo del caos. Khorne, el dios de la sangre, ha reclamado gran parte del reino como su campo de batalla, y sus vasallos de la sangre gobiernan con puño de hierro y hacha en alto. Pero no toda Axi está perdida. Los matafuegos Duardin, feroces guardianes de las llamas sagradas, desafían al caos, luchando en sus fortalezas refulgentes contra la marea de guerra y carnicería. Si Axi es el rugido de la vida, Shyish es el susurro del final. Este es el reino de la muerte, el reino amatista, donde el mismo aire resuena con los lamentos de aquellos que han cruzado el velo de la existencia. Aquí, todo está en decadencia y todo se marchita. Todo va hacia el olvido. No hay reino más antiguo, más cargado de recuerdos y sombras de lo que fue. Shyish no es simplemente un mundo de tumbas y cenizas, es el destino final de todas las almas, el lugar donde los reinos del más allá toman forma, según la creencia de los mortales. Cada cultura, cada civilización que ha existido ha soñado con su propio inframundo, y en Shyish esos sueños se convierten en realidad. Incontables inframundos flotan en sus vastedades sombrías, fragmentos de realidad espectrales formadas por el poder de la fe y el miedo. Aquí los dioses olvidados duermen en ciudades fantasmales y muertos vagan por tierras sin sol, atrapados en la eternidad. Y en cada centro de todo, alzándose como un monolito de arrogancia y poder absoluto, está Naga-Sithar, la fortaleza imperecedera donde reina Nagash, el rey supremo de los no muertos, el dios ascendido de la muerte. Desde su trono de sombras, Nagash observa con desdén a los vivos, pues en su mente la muerte es el único destino verdadero, y la existencia misma no es más que una fase transitoria antes de su inevitable dominio. Sus legiones de espectros, esqueletos y horrores nigrománticos marchan sin descanso, pues la guerra contra la vida jamás termina. Ghiran no es simplemente un reino, es un latido inmortal, un pulso verde y vibrante que recorre sus tierras, extendiéndose como el ciclo de la vida que es. También llamado los reinos de Jade, el reino de la vida es la fuente de todo crecimiento, la cuna de la naturaleza misma. Aquí la vegetación no solo crece, devora, las raíces perforan la piedra como dagas, los ríos brotan con fuerza torrencial, las montañas resplandecen con bosques dorados que se alzan hacia el cielo. Es un mundo en constante expansión, un lugar donde la vida se multiplica en formas innumerables, respondiendo a un ritmo primigenio e incesante. Su himno es el canto eterno de Alarielle, la reina eterna, diosa de la naturaleza y guardiana del equilibrio. Los Sylvaneth, los hijos de la diosa, caminan por estos bosques sagrados, espíritus vivientes de los árboles, protectores de la armonía y la furia de la naturaleza encarnada. Pero su reino no es solo un paraíso de jardines esmeralda y valles de ensueño, también es un campo de batalla. Desde la era del caos, Nargel, el dios de la podredumbre y la enfermedad, ha codiciado Ghiran. Lo ve no como un reino que destruir, sino como un jardín que reclamar, permitiendo su pureza con su infestación. La guerra de la vida ha envuelto el reino en un conflicto interminable durante siglos,
El jardín de Nalger se expandió como una plaga devoradora, cubriendo bosques con moho pútrido y volviendo ríos encharcados en veneno burbujeante. Pero cuando todo parecía perdido, llegaron los Stormcast Eternals. Sigiran es el reino del crecimiento y el cambio. His es el reino de la razón y la verdad absoluta. También llamado el reino de la luz, es un mundo de simetría perfecta y significados ocultos, donde las formas mismas están impregnadas de sabiduría. Sus tierras no son meros continentes, son los 10 paraísos, 10 símbolos colosales, cada uno con un propósito desconocido, cada uno con un poder que trasciende la comprensión mortal. Su cielo es un tapiz de lunas etéreas, astros que brillan con un resplandor puro, reflejando la verdad más allá de las sombras. En la era de los mitos, His era el reino del conocimiento, un faro de lógica y comprensión. Pero con la llegada del caos, su simetría fue rota, su luz fragmentada. Ahora sus secretos son cotos de batalla y sus significados más profundos están enterrados bajo la guerra y la desesperación. En los reinos mortales, pocas cosas son más codiciadas, más temidas y más valiosas que las piedras del reino. Estas gemas primordiales, formadas a partir de la esencia misma de los reinos, son la cristalización pura del poder arcano, la manifestación tangible de la magia que fluye en el tejido de la realidad. Cada reino tiene su propia variante de estas piedras, un reflejo de su esencia mística, desde los zafiros llameantes de Axi hasta los cristales de luz viviente de Hysh. Cada fragmento contiene dentro de sí un poder descomunal, capaz de potenciar hechizos más allá de la comprensión mortal. Muchos de los artefactos más poderosos de la historia fueron forjados con estos materiales, su esencia encadenada por procesos mágicos tan complejos como peligrosos. Pero su poder no viene sin un precio. Las piedras del reino son volubles e impredecibles. No hay forma de medir su potencia antes de utilizarlas, y una vez que su energía es liberada, no puede recargarse ni recrearse artificialmente. Su transformación es irreversible, y su extracción es tan difícil como peligrosa. Son la sangre misma de los reinos, y aquellos que las buscan rara vez lo hacen sin arriesgar sus vidas. Son tan poderosas que pueden alterar las emociones de quienes están cerca, llevándolo al éxtasis de la ambición o a la locura de la desesperación. Muchos imperios han surgido gracias a ellas, pero otros han caído en cenizas, consumidos por la obsesión de controlar lo que no puede ser dominado. Estas gemas prohibidas no se encuentran en cualquier parte, se manifiestan en los extremos de los reinos mortales, donde la realidad es más inestable, o en lugares cargados de energía mística como las líneas ley o epicentros de eventos arcanos devastadores. Allí donde aparecen en alta concentración pueden convertir a un ser en polvo con un solo contacto. Su rareza y poder las han convertido en el motor de muchas civilizaciones. Los artefactos creados con ellas se venden a precios incalculables, y muchos han muerto en la búsqueda de estos fragmentos de divinidad. Las piedras del reino no tienen una única forma, encarnan la esencia misma del reino que las engendró, adoptando apariencias tan magníficas como aterradoras. Algunas se retuercen como telarañas vivientes, otras centellean como rayos de luz atrapadas en cristal, y otras fluyen como sangre derretida, pulsando con un poder latente que amenaza con desatarse en cualquier momento. Son más que simples piedras, son la voluntad de los reinos mortales hecha materia, y aquellos que las buscan harían bien en recordar que no se puede poseer el poder de los dioses sin pagar el precio de la ambición. Y con esto terminamos el vídeo sobre los reinos mortales. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Ponedme en los comentarios en qué reino creéis que estaríais más cómodos viviendo. Yo lo tengo claro. Yo me iría directamente a Ulgu, al reino de las sombras, a estar ahí tranquilamente de chill y que nadie me moleste, viviendo los Silent Hill. Así que nada, señores, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.